Entonces, ejercicio. Tenemos fuerza de Lorentz. La dificultad es para decir un 13. También les recuerdo que la siguiente semana de 4 minutos, así que y aparte la materia que debiéramos evaluar en ese control. Entonces, no olvidar, próxima semana control. Control 2. También el reclamo, no sé si hubiera, entonces, también la secretaría, si le faltaron enferma, pero la tarde una persona en la plaza, en la forma cuando está abierta, por el cualquier día de la semana van, miran su control, van prescrito y lo toman transparente. Entonces, en principio no viene esta semana a hacer la actividad de evaluación. Entonces, algún repaso de las cosas que estábamos viendo. También no olvidar, este viernes tenemos la última clase de video. También la podemos hacer online. Ya sé que esa hora se conectan muy poquitos, pero es la única forma de encontrar razonable de poder regular clases. Entonces, viernes, clase recuperativa remota. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué estábamos viendo? Entonces, la última clase, o la clase remota, fue lo que estábamos viendo. Entonces, estábamos viendo distintas cosas, pero estábamos viendo un poco la ley acerca de bobinas. Ya una vez que enseñe la ley de inducción, que seguramente será la próxima clase, vamos a ver por qué son tan importantes las inductancias, bobinas. Entonces, había una corriente y si uno tenía N densidad de vueltas por unidad de longitud. Entonces, usando la ley que llamamos de corriente de, digamos, Ampere, es decir, que encontramos este rotor de B en el 0J. Entonces, lo aplicamos en este caso simple y encontramos que las bobinas satisfacían la siguiente ley. ¿Sí? El control 2 entra de magnetismo. Control 2 entra por la materia de clase. Volver a hablar porque no hay valor. Entonces, la capacitancia, un poco supongo que esa parte la he estudiado, así que deberían solo reestudiar más que más, pero lo saben. ¿Sí? La primera pregunta es ¿sí? He hecho debidos a el cable con solamente. Pero también vimos que el magnético está de forma cable. O sea, el cable, la fuerza mucho del cable, la fuerza, claro. Pero entonces, el cable no se afectaría así. Pues, no, eso en realidad es una experiencia, digamos, de Feynman, va a descubrir esencialmente una explicación de la resistencia mecánica. Tiene que ser la fuerza que están configuradas. Ahí también, pero se va a formar con tiempo que sea perpendicular pues, y porque por ejemplo ahora no son casi por ahora como una masa son fuerzas pero realmente sí lo hacen más por ahora no hay otras cosas. Entonces, volviendo a esta parte acá, entonces la bobina lo que mostramos fue calcular un poco esta ley, era que salía un 0, y lo que interesante es que salía este N, que en realidad es la densidad de vuelta de humedad, por I. Eso es bien importante. Obviamente este el campo magnético al interior. Al exterior es un problema mucho más difícil de resolver, digamos, en realidad, en la práctica vamos a hacer esencialmente lo que aquí quiere, como el campo magnético al exterior. Una porque simple y dos porque nos permite tener un campo homogéneo, por lo cual hacemos cosas simples en nuestra vida cotidiana usando esta propiedad. Lo segundo que vimos fue, introducimos, digamos, hablamos un poco más de estas propiedades que vimos que tenemos que la divergencia del campo magnético es cero, no hay monopolos, y esta ley entonces
dijimos de circulación de Ampère, me llevó a la conclusión de que existía un B, se puede escribir como el rotor de un potencial. Y esto les comenté es un poco extraño, porque no es el potencial, no es el gradiente de simplemente un potencial como uno espera, sino que es el rotor de un potencial vectorial, y eso da una libertad muy interesante de calibre, o llamado gate, que simplemente uno le puede sumar una derivada total, y esa derivada total, digamos, de la magnética, no afecta al campo magnético. Entonces eso nos permitía hacer cosas útiles con eso. Por ejemplo, muchas veces usamos debates para calcular, es decir, que a la le exigimos propiedades. Por ejemplo, la propiedad que les mostré era que usando la ecuación de situación de Ampère, si yo escogía que por ejemplo, en la laplaciano fuera cero, eso me implicaba que la divergencia de A era cero. Eso me permitía calcular, digamos, demostrar que el A en realidad daba una corriente, era simplemente un 0 partido por 4pi, J, la corriente instancia del sistema, partido por R', donde las coordenadas R', son las coordenadas de integración, el problema dado. Yo recuerdo que B se canalizó, B de la dispersión de Ampère, es una ley que tiene la forma simplemente un 0 partido por 4pi, J cruz, entonces R menos R', partido por R menos R' al cubo, integrado a las coordenadas primas de su. ¿Ok? Entonces, habíamos visto todas esas expresiones que están ahí, digamos, habíamos, ¿cómo se llama? Habíamos visto todo ese tipo de expresiones. Perfecto. Entonces, mostramos eso y un ejemplo que les hice, solo para seguir dando el repaso, ejemplo, esta es un repaso un poco más largo, no lo hemos visto hace un rato. El ejemplo que les hice fue que teníamos un campo, un hilo, y tiene una corriente I, por supuesto, cuando hay hilo, las fórmulas son más fáciles, integramos en los elementos de superficie, así que las integrales son más fáciles de calcular, son integrales de campo de líneas, digamos, y lo que les mostré era que entonces podíamos entonces contar que el campo magnético, en el caso de un hilo, tiene estructura, es decir, que era, si circulaba y usaba una regla magnética, entonces el campo magnético era así. Y lo más interesante es que mostré que el I en este caso, para tener una intuición como es el I, no es el rotor, en este caso el I iba hacia abajo, va hacia acá, en este caso hasta acá, en este caso la, si lo calculaba, era algo así como menos 0 partido por 2pi, logaritmo de ρ coordenadas, digamos, cilíndricas, en la dirección 0. ¿Okay? Uno podía mostrar ese resultado que estaba ahí después de calcular. Sobre como instrucción en qué dirección va el A, el B, por supuesto. Obviamente tiene que ser un rotacional, si no puede ser constante. Hacia acá era más chiquito y a medida que nos alejamos, crece con el logaritmo. ¿Okay? Mostramos eso y después empezó a calcular, y eso me trae a continuar. Lo dejamos a mitad de camino. Lo que nos pusimos a calcular fue esencialmente, era lo siguiente, digamos. Nos pusimos a calcular magnetismo en la materia. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, primero voy a hacer un modelo casi simple, para entender magnetismo en la materia, motivado principalmente por la estructura atómica. Entonces, los átomos tenemos, ya sabemos, un núcleo muy pequeñito, el cual tiene protones, y tiene otras partículas que son entonces los neutrones, están ahí, ese núcleo, y sobre ella entonces tenemos estos orbitales, que son en realidad una estructura así, ondas, que están en torno, digamos, nuestros átomos, a nuestros núcleos atómicos, y estos orbitales entonces son cargas eléctricas, son electrones en realidad, que están moviéndose, digamos, en estos orbitales. Entonces, a partir de eso, un modelo simple que uno se puede ocurrir es preguntarse, ok, estos orbitales me lo imagino como una espira muy pequeñita, que tiene un radio, si quieren, de un sistema de coordenadas en el origen, y lo que hicimos fue suponer que tiene un radio R' pequeño, estamos hablando de R' del orden de los Angstrom, un Angstrom típicamente, entonces Angstrom, y la escala donde nos hacemos las preguntas nosotros, los R, nos gusta hacernos preguntas, estamos hablando de escala de los micrones, los metros, los kilómetros, etcétera, centímetros, y nos hacemos la pregunta si hay una pequeña corriente circulando ahí, en un radio que es muy pequeño, ¿cómo es entonces el campo magnético
y el campo potencial vectorial magnético. Es una pregunta un poco. Entonces, casi terminé eso en la última clase, que fue remota. ¿Okay? Y entonces lo que hice fue, para hacer ese cálculo, obviamente no hice Taylor, hice expansiones, y llegamos, o sea, partí esencialmente suponiendo esto, dije A valía simplemente algo así como un 0 partido por 4 pi, hasta ahí exacto. J, entonces, ¿de qué? En este caso partido por R menos R', y en este cálculo lo que usé que R' era mucho más chico que R, va a ser una, vuelvo a insistir, R' es mucho menor que R. ¿Está bien o prendo la luz a todo esto? Está muy oscuro. ¿Está bien? ¿O quieren que prenda la luz? ¿Bien, bien? ¿O no? Vamos a ver si con poco más de luz se mejor. ¿Se mejor ahí? Entonces, hicimos que era muy chiquito, y eso entonces nos permitió expandir, igual que hicimos con un dipolo, y encontramos que esto era 4pi. Entonces, al expandir, bueno, también supusimos que esto es una espira, buscamos i, es decir, que acá en realidad es integral, si está alguien no lo ve todavía, lo primero que se fue suponer que esto es i, integral de R' partido por R menos R'. Entonces, hicimos eso y después de calcular nos dio algo así como, si está bien, nos dio algo así como R punto R' de R prima partido por R al cubo. Después de calcular un rato, encontramos que eso está ahí. ¿Sí? Exactamente, eso fue lo que encontramos. Entonces encontramos eso, y para resolver eso, entonces habíamos quedado casi ahí. Lo que hice fue que usé dos identidades que las vuelvo a escribir. Una es que usé que R, entonces prima cruz de R' cruz R. Entonces dijimos que eso era algo así como R' punto R de R menos, y eso se parece a lo que estoy buscando ahí, digamos. Entonces eso nos queda algo así como R' punto de R'. Y también usamos el hecho que el diferencial de R, para tener algo parecido a nos queda R punto R menos R', menos prima. Entonces el diferencial total que nos queda que solo diferenciamos en prima, nos queda R de R punto prima, más, y el diferencial de acá nos queda R' por R punto de R'. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Y me faltó alguno? No. Entonces, mi clase está ahí, y seguramente me equivoqué un signo por aquí, porque se debe cancelar. El diferencial total, sí, es de acá. Por supuesto, está acá la ley de puntitos que salta, me queda R, por entonces, pues me queda R por R. Ok, entonces, si hacemos eso y sumamos esto acá, y aquí es donde quedamos. Así que lo que quedamos aquí queda una expresión muy cómoda, es que esta expresión que está ahí, y ahora sí vamos a encontrar la expresión que va a ser fácil para calcular, nos va a decir que esencialmente esto, si lo sumo con esto, se cancelan estas dos, si sumo 1 más 2, tomamos 1 y 2, las sumamos 1 más 2, y entonces eso me permite encontrar la siguiente relación, que es lo que quiero contar ahí, que de R', que es lo que tengo acá al interior de esa integral, esencialmente vale un medio de ¿qué cosa? De R' cruz de R', ok, por R, bien, medios, más ese diferencial total que es R' punto R punto R'. Ya está, medios. Y ya está, hasta ahí queda. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o duda hasta ahí, porque exactamente hasta ahí donde llegamos la última vez. Les sé que fue un poco largo, pero porque es un poco más detallado, dado que la última vez no nos vimos. ¿Está bien? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Acá? ¿Está acá? Acá dice micrones, metros, kilómetros, centímetros. O sea, es la escala y los R. O sea, los R sin prima se miden en esas escalas donde vivimos nosotros, y los R', en el caso de la materia, estamos hablando de son típicamente corrientes que circulan en escalas muy pequeñas. La realidad es peor que eso. En la realidad, vamos a ver que el origen del magnetismo ocurre en el impulso de partículas fundamentales, es decir, que del tamaño de un electrón. No sabemos lo que es un electrón exactamente. Tenemos modelos, digamos, tenemos una partícula,
pero bueno, todavía no tenemos experimentos que nos permite decir cómo es, pero en principio es una especie de corriente en una escala aún peor. Esto es Armstrong y de grado menos 10 metros, pero un electrón que tiene una corriente que llamamos spin, o tiene una propiedad de momento magnético, vamos a descubrir que es de grado menos 26, al menos más pequeño que eso, al menos. Podría ser aún más chico. Entonces estamos hablando de escala muy, muy pequeña. Yo quiero enfatizar que esto es la aproximación que estoy usando, tiene mucho sentido. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos claro? Entonces, esto lo reemplazo acá, y entonces encontramos que A vector, no olvidar que es vectorial, lo vamos a aproximar, por supuesto, todo esto más orden. ¿Qué cosas estoy despreciando acá? Más órdenes, por supuesto, R, delta R, R pequeñito, más órdenes que R' al cuadrado, etc. Y guardé el primer término en esa expansión entera. Entonces esto me queda que es mu0 partido por 4pi, entonces me queda I por integral de qué, reemplazo estas dos expresiones acá, y me queda entonces R cruz de R' partido por 2, ¿ok? Y la otra expresión que me queda, y todo esto integrado, por supuesto, acá cuando pasé a la integral de gamma, esto ahora es una integral de camino, por supuesto, sobre la curva gamma que está acá, así que colocamos gamma ahí, más, hay una segunda integral, más una integral, esta es obviamente una espira, así que una integral de camino cerrada, y lo he enfatizado eso que es una integral de camino cerrada, gamma, y la segunda que viene es de R' punto R por R' partido por X. Entonces, obviamente, como una integral cerrada, y esto es una derivada total, me queda que simplemente es 0, me queda evaluada simplemente en el mismo punto, así que se cancela. A partir de esta clase que me dice finalmente que lo que estaba haciendo o calculando con Inspira, cálculo un poco más largo, simplemente estoy haciendo hasta donde llegamos, uno encuentra esta expresión que está acá. Y esto de nuevo me va a permitir definir algo que ya se lo había comentado, pero aquí sí vemos su importancia radical, es que, bueno, R' entre R, ya, R que es eso que está ahí, me faltó terminarlo acá abajo, va a dividir por R al cubo, dividido todo esto por R al cubo. Ok, R no es elemento de integración, lo que vuelvo a hacer. Entonces, ¿qué me queda? Podemos definir esto que le llamé, que vamos a llamarlo el momento magnético, es una definición, lo voy a definir simplemente como que esto está acá, geométricamente, ¿qué es lo que es? Geométricamente, paro acá, tomo R', calculo su diferencial, es decir, que si lo evalúo en un instante posterior, o si quieren, cuando me muevo la corriente, eso me da delta R, el producto cruz me da el área bajo la curva, dividido por 2 me da la mitad de ese rectángulo, por lo tanto, eso que está ahí es el área, pero me queda el área orientada, así que eso es lo que a mí área orientada, y entonces esto que me queda acá nos va a permitir definir la corriente que hay sobre esa área orientada, entonces lo que llamamos momento magnético. Momento magnético, entonces nos permite tener, nos permite momento magnético, nos permite entonces definir esto. ¿Qué es esto? Entonces, vuelvo a decir que esta definición hay que tomarla con cuidado, tal cual que la de un dipolo. ¿Qué significa o cómo la entendemos? La vamos a entender en realidad físicamente, la vamos a entender, creo que la vamos a entender como el límite, como esto todo es pequeño, el límite que este radio o R' o esta área se está yendo a cero, porque algo que R sea cero, o si quieren el área que se va a cero, obviamente en este límite si el área se va a cero y esto es finito, esto se hace cero, así que requiero, entre comillas, físicamente que I sea grande. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque siempre me llama la atención que les cuesta tener esto como límite. Lo que quiere decir físicamente no es que sea estrictamente infinito y que sea estrictamente cero, sino que quiere decir físicamente que uno tiene corrientes muy intensas a tamaño pequeño. Estas corrientes intensas son teóricamente en este caso del orden de una carga eléctrica. Pero están ocurriendo en escalas muy, muy pequeñas, por eso son intensas. Son intensas porque son cargas grandes, o son corrientes grandes para el tamaño en cuestión. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, en un átomo simplemente uno calcula que un electrón, uno calcula más o menos qué tamaño es el orbital, y uno estima cuál es el momento angular que tiene esa órbita. Lo increíble es que vamos a ver que las partículas fundamentales todas tienen. Y eso sí que es chocante, es una propiedad
mucho más chocante porque ahí ya no podemos ver qué corrientes hay, pero sabemos que tiene esta propiedad por el campo magnético que genera. Igual como antes teníamos dipolos, por ejemplo, recuerdo que un neutrón no tiene carga, pero sí tiene campo eléctrico. Tiene estructura dipolar, tiene de alguna forma polos, densidad de carga en su interior. ¿Okay? Entonces, ya bueno, pero el neutrón lo entendemos mejor porque ya lo quebramos como quebramos un huevo y descubrimos que tenía tres quarks al interior, y esos quarks, unos tenían cargas, dos tienen carga, una 2/3, otra, o sea, se cancelan apropiadamente, y esas cargas que tienen al interior nos permiten entender esa distribución que genera el neutrón a diferencia de un protón. Y descubrimos un poco las fuerzas que hay entre ellos, que tienen que ver, digamos, las distintas fuerzas que llamamos nucleares, que explican, digamos, el origen del neutrón, que tienen que ver con partículas como, por ejemplo, el neutrino, que significa pequeño neutrón. ¿Okay? Entonces, y eso nos permitió entender en particular algo muy importante, que fue la radiación. Al principio la gente pensaba que la materia tenía como un campo de interior extraño que lo sostenía, pero hasta que descubrimos que no, que los responsables son esta nueva fuerza, que llamamos fuerzas nucleares, y tiene que ver con el neutrino en particular y las partículas más fundamentales. Entonces, esta propiedad que parece ser simple, vamos a ver que es muy profunda, que tiene unidades de qué, obviamente, cuál es la unidad del momento magnético. Entonces va a ser unidades, por supuesto, tiene unidades de corriente, ampere, y esto tiene unidades de, por supuesto, de metros cuadrados. Así que tiene unidades de ampere por metro cuadrado. Esto, por supuesto, es el sistema de BKS, no es una buena unidad en el caso de electrónicos, es así porque no es muy buena. ¿Sí? Solo definiste de acá. No termino, solo definiste acá. No es A, ¿no? Solo que definiendo el mu. O sea, para terminar tu definición, lo que va a hacer es que el A de una espira va a ser ¿qué cosa? Mu cero, permeabilidad magnética del vacío, 4pi, momento magnético de la espira, cruz, entonces R partido por R al cubo. ¿Okay? O si quieres, si me paro en otra posición cualquiera, va a ser mu cero, va a ser mu cruz R, R', donde está el momento magnético, partido por R, R' al cubo. ¿Ok? Todavía no terminamos, solo está hablando de ese pedacito de lo que ¿ok? ¿Sí? Entonces, como les dije, ¿por qué es importante este pedacito que está ahí? Bueno, lo primero que podríamos decir que es importante es lo siguiente, es que si vamos y buscamos momento magnético, bueno, vamos a la Tierra, pero si buscamos momento magnético, ¿ok? Bueno, aquí hay algunas propiedades, vamos a discutir sobre ellas, pero lo que sí me gustaría discutir, bueno, están unidades especiales, porque usamos unidades apropiadas, pero cuando uno le calcula, por ejemplo, cuál es el momento, por se trata de mirar un electrón, encuentra que su momento magnético, por estas unidades especiales, digamos, de colocar la que menciona, caso magnetismo no algoritmo que solo los libros tienen muchas unidades distintas. Desgraciadamente, el sistema MKS no es un buen sistema porque fue descubierto a nivel macroscópico, pero microscópicamente las unidades son muy distintas, así que uno ocupa muchas unidades. Ahora uno ocupa de computaciones de unidades. El momento magnético de un electrón, por ejemplo, como ven ahí, entonces si uno mira el momento magnético de un electrón, entonces vamos a descubrir que, ok, ahí sí subió. Entonces vamos a descubrir que el momento magnético de un electrón es distinto de cero, después se nos coloca en unidades cuánticas, que tienen que ver con la reacción giromagnética, y tienen que ver con esto que está acá, digamos, y otras cosas que uno coloca, digamos, uno puede darse cuenta que eso tiene lo que llamamos un spin con medio. Entonces, la unidad que usamos mecánica cuántica más cómoda, un protón también tiene spin en medio. Es decir, que vamos a ver qué pasa, ¿sabes? Con el campo magnético. Y lo interesante es que nuestras partículas, la más pequeña que tenemos, se comporta como el más simple de los imanes que conocemos. Entonces, en realidad, aquí traje un imán, bueno, no traje un imán, traje un pequeño juguete que tenía por ahí. Pero la gracia es que este juguete tiene, obviamente, las piezas que lo forman son de metales, son fritas, pero lo que funciona es tener divertido, entonces tienen imanes. ¿Ok? Eso se lo coloco así. Entonces, eso hace que entonces la fricción disminuya. Y obviamente, lo importante es tratar de convencerlos que ese imán que está ahí, ¿ok? Ese imán que está ahí se comporta igual que un electrón. Es más pequeño que los imanes que conocemos. ¿Okay? La noción de imán en realidad es noción de momento magnético, puede explicarles, digamos, un poco menos.
¿Ok? Y lo mismo, fíjense, en neutrones, incluso los muones van a ser partículas que nos van a permitir entender la interacción que llamamos reacción Wellen, que tiene que ver, digamos, con el alfa, beta y gamma. Los deuterones, triones son simplemente, como ven ahí, son átomos de hidrógeno, los cuales tienen más protones, etcétera, son partículas inestables, no tienen. Esa partícula que tiene 4, esa sí no tiene momento magnético, de una forma se cancela. Por lo tanto, convenceros que nuestras partículas fundamentales sí tienen esta propiedad extraña, es decir, es como si hubiera algo que está girando y tiene carga, esencialmente eso. Es decir, si uno toma una esfera que gira, lo puede calcular cuál es su momento magnético. Eso se puede imaginar, y es un modelo muy simplificado, pero no es así ser como de una partícula fundamental, es esferitas que tienen carga en la superficie que están girando. ¿Verdad? Es un poco la imagen que uno tiene extrañamente. Entonces, encontramos esta propiedad que tiene acá. Entonces, de nuevo, ahora uno dice, ya, pero había más términos, ¿qué pasó con los otros términos? Obviamente, en este límite, que R tiende a 0, voy a diferenciar todas las correcciones, entonces se van a hacer igual como molecular, y lo único que me quedé fue con esto, lo que me permitió encontrar esta expresión que está acá, y lo que hacemos en la práctica, que esta espira que era muy chiquitita, la reemplazamos, la hice chiquitita a propósito, y la vamos a reemplazar, digamos, si quieren, por algo que tiene que simplemente que ver, digamos, ups. Entonces tiene que ver como si fuera una partícula. ¿Ok? Entonces la reemplazamos como si fuera una partícula. Es decir, que esto está acá, en realidad lo reemplazamos ahora con una flecha de nuevo, y le colocamos mu, al igual que antes colocábamos un momento, colocábamos una flecha, un momento circular. Esas son las partículas. Cuando alguien me dice, por ejemplo, un electrón, lo que me tengo que imaginar son varias cosas. Primero, antes nos imaginamos una masa, después alguien me dice tiene una carga, pero además de tener eso, tiene además una flecha, que tiene que ver con sus propiedades magnéticas. Es eso en realidad, cuando alguien me da esa información, me debe dar toda esa información, cuál es su momento magnético, cuál es su masa, cuál es su carga. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros? Eso incluso cuando la carga está quieta. Entonces, bueno, existe que el gran descubrimiento de Oerster fue que cargas en movimiento magnético. Vamos a ver que esto nos va a llevar a la conclusión de que de alguna forma, ok, esto es como que si tuviera una carga que está girando, o sea que el centro de masa está quieto. O sea que una partícula puntual. Ok, dentro de la aproximación extracción. Yo sé que hay muchas contradicciones, o si quieren mentales, por supuesto, además ahí está el mundo de la mecánica cuántica, pero es que incluso hasta el día de hoy todavía no sabemos qué hay exactamente al interior. Así que por ahora todo eso nos sirve, a pesar de parecer contradictorio, nos permite explicar y entender mucho la habilidad que nos rodea, y en particular, explicando aparatos los cuales trabajan y ocupan, basados en las teorías que están llenas de contradicciones, cargas que tienen infinito, etcétera, etcétera. Y ya sé que todo diría, pero ¿cómo? Está todo esto malo, etcétera. Cualquiera que busca la matemática estamos llenos de infinito, pero lo importante de la física no es, y por eso insisto, nos gusta siempre hablar de que hablamos para interpretar el mundo real desde lo imposible. Este imposible es que parece ser que la teoría está llena de cosas contradictorias, sin embargo, se nos permite entender perfectamente, nos permite entender en una muy buena aproximación, cuando digo perfectamente, me refiero a que todos los aparatos que usamos, no hay ninguna contradicción, a pesar que usamos una teoría tan llena de cosas. Así que lo único que nos deja, si quieren, felices como físicos, pero también ustedes muchos como ingenieros, a pesar que la teoría sabemos que quizás están malas, en la escala que vivimos son una excelente eclipse. Así que podemos vivir con estas mentiras verdaderas, entre comillas, o mentiras que no sabemos cuál verdaderas son, pero nos permite entender perfectamente el mundo que nos rodea. Nos permite hacer cosas increíbles como las que lo rodean. ¿Okay? Y espero que podamos hacer aún muchas más. Entonces, entonces, ok, tenemos esta acá, pero la pregunta cómo más está bien. Conozco el A, lo podría dibujar, pero voy a calcular primero el B, que es el que más nos importa, digamos. ¿Por qué? Porque el B es el campo magnético, tenemos más intuición, y vamos a ver que una vez que calcule el campo magnético asociado a una espira, usando esta expresión que está acá, vamos a ver que se parece y en realidad es idéntico al campo que tiene un dipolo. Eso es decir, vamos a recuperar al fin la estructura bipolar que tenemos para campos eléctricos, y vamos, por ejemplo, a explicar que incluso tenemos partículas gordas como el planeta
que en realidad son simplemente un tipo. ¿Okay? Vamos a tratar de convencerlos que esa partícula gordita que está ahí, la cual vivimos, digamos, en realidad es exactamente igual a un electrón, salvo que las propiedades cuánticas no están, pero sus propiedades magnéticas son exactamente las mismas de un punto y son exactamente las mismas del imán, por ejemplo, que en este caso el eje de este pequeño juguete. ¿Okay? Eso lo hace muy, muy interesante. Entonces, calculemos entonces cuál es el campo magnético. Entonces, ¿cuál es el campo magnético de un dipolo magnético? Entonces, fijan, por ahora vamos a ver que la única diferencia entre un dipolo eléctrico y magnético es le agregar un apellido. Muchas veces cuando hago este curso me gusta hacerlo los dos al mismo tiempo, pero bueno, a veces sí hacerlo distinto para ver si eso logra ser más fácil y logra quizás haciendo dos veces la idea a lograr que pueda aprender más, pero lo voy a checar por supuesto cuando los evalúe y verifique si logré lograr eso o no. Eso yo que tengo que aprender a hacerlo o peor. Entonces, ¿cuál es el campo magnético? Entonces, ¿cómo calculamos el campo magnético? Una idea fácil, el campo magnético simplemente ya sabemos, es el rotor de A, y calculamos entonces el rotor de esto que está acá, así que simplemente el campo magnético debería ser un 0 partido por 4pi, hasta ahí vamos bien, y esto debería ser el rotor de qué cosa, de mu, obviamente no es mu, va a ser función integral de R', donde tengo puesta en mi partícula, que en este caso es un momento magnético, plus R sí, es un derivar, partido por, en este caso, R menos R' al cubo. Entonces encontramos esta expresión que está ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto que está acá? Y eso es el rotor. Entonces, tengo de nuevo el rotor del producto, entonces ocupamos esas relaciones que tenemos anotadas en nuestra página web, para recordarnos cómo es el rotor, en este caso el producto, donde una de ellas nos juega mucho. O sea, esto era algo así como el rotor de F plus G, ya lo habíamos hecho algo, aplicábamos la regla del chanchito, siempre lo hacemos bien, entonces nos queda simplemente, es la divergencia, apretamos, salta, nos queda por F menos, y después el F quedaba acá, volvíamos a apretar, hacemos de nuevo point, entonces nos queda G, y eso nos da por F, perdón, nos da esta acá, perdón, salte mal, F, entonces está repitiendo este chinchito, no está bien, y entonces acá nos queda G, y lo que les dije para no olvidar esta regla era que derivar no es un operador que sea conmutativo, es decir, derivar una función en el mundo que derivar, como aquí eso ocurre, entonces tengo que escribir la permutación, es decir, que acá me queda G aplicado a F menos el conmutador de eso es simplemente F por, en este caso, G, entonces así. Okay, F por el operador diferencial y es aplicado a G. En este caso, si fijan en lo que llamaríamos F, que está acá, si lo ordeno bien, o sea, asocio F, el primer pedacito que está acá, y G, el segundo pedacito, esta no depende de R, porque está en R, así que el F no depende de R, así que haría que esto es 0, y esto es 0, y lo único que me quedan son ese pedacito de aquí y este pedacito acá, así que son eso lo que voy a usar para calcular. Entonces me queda que B, en este caso vale simplemente mu0 partido por 4pi. El primer término entonces que me queda F, que es opción que está ahí, entonces me queda que va a ser F. Que lo que es F en este caso es mu, en que el momento magnético mu, por simplemente el gradiente de ¿qué? De R partido por, si quieren verlo, aquí me falta R'. R menos R', lo general, R menos R' partido por R menos R' al cubo. ¿Ok? Y después me queda menos, me queda acá mu, por las derivadas aplicados sobre este G, que en este caso acá el G que estamos usando es simplemente, en este caso es R menos R', partido por R menos R' al cubo. ¿Ok? Digamos que. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, para hacer esto, lo primero es que fíjense esta parte acá ya la conocemos, ¿por qué la conocemos? Porque la divergencia de 1 partido de R menos R' partido de R menos R cubo, era la divergencia del campo eléctrico de una partícula. Esa ya la sabemos calcular, eso si lo dividíamos por 4pi, era igual a la densidad de carga de una partícula, es decir, es una delta de Dirac en R', ¿ok? Y eso nos queda más multiplicado por 4pi. Eso ya lo hemos hecho muchas veces, ese truco de esta divergencia de R menos R',
usamos esto que es simplemente la divergencia de carga puntual, nos recordamos cuál es la densidad de carga, la carga puntual nos da la delta de Dirac, si nos queda eso está. Ahora, esa delta de Dirac, el problema es, les dije que este B es el campo magnético que generamos, obviamente, muy lejos de donde está la carga. ¿Ok? Entonces, la práctica, obviamente, esa delta de Dirac va a ser 0 si la estamos calculando en un R cualquiera, salvo que sea en el punto donde está la partícula. Nos va a agregar otro infinito. ¿Ok? Así que esta parte acá la vamos a empezar porque en general simplemente quiero calcular el campo magnético fuera de donde está esta partícula, no en la partícula. Obviamente sabemos que en una partícula el campo es infinito, eso nos está recordando esta propiedad. Entonces, esto es porque estamos fuera de la partícula, fuera de la partícula. Y ahora nos falta calcular esta parte que está acá. Esta que está acá, entonces tenemos algo, y obviamente esto es un factor común. Entonces, ¿cómo calculamos? Si está ahí, lo voy a hacer por componentes, veamos qué nos da, para ver si eso lo podemos reconocer. Entonces nos queda hacer. ¿Qué nos queda eso? Nos queda mu 0 partido por 4pi. Y esto de acá es que lo que va a ser la derivada de x. ¿Cómo entiendo esto? Después, mu x por la derivada en x, ¿ok? Fíjense acá, dice mu x, la derivada de x, aplicado, en este caso, vuelvo a insistir, como entiendo esto producto acá, tengo que hacer el producto junto y después derivar, es decir, que es mu x, si quieren, más menos, acá que me va a quedar, esta parte de acá me va a quedar mu i, de i, menos mu z por dz, y eso se lo aplico a este r que está acá. ¿Ok? Lo voy a escribir un poco más claro que lo que es este R. Este R, si quieren, ahora si quieren lo escribo en componentes, sí, bueno, primero lo voy a escribir, digamos, así, R menos R' partido por R menos R'. Obviamente, esta parte acá es vectorial. Entonces, tengo que aplicarle todas estas operaciones a eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, esto ¿qué es lo que hace? Tengo que aplicar este operador a eso que está ahí. Eso lo voy a hacer acá, pero nos va un poco más cómodo. Entonces, lo calculamos. ¿Y qué nos da eso? Bueno, nos va a dar que, por ejemplo, mu x aplicado a esto, este vector, la única parte que depende de x, es r que está acá. ¿Ok? Así que al derivarlo van a aparecer dos términos. Voy a hacerlo por componentes para reconocer qué es lo que nos da. Entonces, al derivarse de delta mu x, cuando r es la componente x, que me queda mu 0 partido por 4pi, paréntesis de x, entonces derivo x, me va a quedar menos mu x, ok, componente mu x, en la dirección x unitario. Eso es cuando derivo el r que está acá arriba. Cuando derivo el r que está abajo, me va a salir un menos, por el menos me queda más, me va a quedar mu x, abajo está derivado a 3 medios, raíz cuadrada de x cuadrada más otros términos elevado a 3 medios, eso me va a salir hacia afuera un 3 medios, después abajo me va a quedar esa raíz elevado a 5 medios, es decir, me va a quedar x menos x' al cuadrado más y menos y' al cuadrado más z menos z' al cuadrado elevado a 5 medios, cuando derive por la regla de la cadena del interior va a bajar un 2, que va a cancelar el 2 que está acá, y me va a quedar x menos x'. ¿Ok? En la dirección, por supuesto, x unitaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y eso lo hago para y, para z, hago exactamente esa operación. ¿Estamos de acuerdo? Es derivar cada una de esas componentes de ese vector usando ese valor. ¿Y cuál es la gracia de esto de destacar? O sea, no se ve tan obvio. Ay, acá me faltó, por supuesto, que va r menos r' al cubo. Es que si lo miran y ahora reconstruyen por componentes, por eso le decimos, digamos, al ojo o por inspección, para que sea un poco más elegante. Al ojo son un poco feos. Por inspección. Ahora por inspección suena también extraño, digamos. Por inspección, miramos la expresión y reconocemos que B, entonces, ¿qué es lo que es? Va a ser simplemente mu 0 partido por 4pi. Fíjense, el 3 me va a quedar 3, va a ser mu por, va a ser simplemente, va a ser r por r, va a ser acá, ¿qué es lo que me queda?
quiero entonces, si por R, y acá, perdón, derivé, acá derivé y me faltó el R de arriba, ojo. Acá entonces lo dejé acá, pero acá me salió cuando derivé me fue un 2x, aquí me faltó un término más. Me faltó un x unitario por 2, sale 2 veces s, pero también está el vector antes, que me queda x por x'. ¿Ok? Está 2 veces. Una, si no lo ven, hay un efecto lugar. Hay uno acá, que es x menos x', y viene otro de la derivada del argumento del módulo que estaba. Entonces va por 2, que pasa por medios, me queda el otro. Si no, me quedaría con un problema de unidades. Entonces eso hace que aquí me quede, cuando lo reconstruya, esto es mu x componente x, así que se lo puede tener como r menos r', punto, partido por r menos r' a la quinta, que es la que está, en la dirección x menos x', que en realidad cuando reconstruye el vector va a ser la dirección r menos r'. ¿Ok? Y la parte de acá es más fácil, esto simplemente me queda menos mu vector, componente x, dividido por este escalar que es r menos r' a la 3, y ya está. Entonces, esto, si te fijan, exactamente eso reconstruye la componente x, la componente y, la componente z, la s. ¿Y por qué eso es interesante? Porque no sé si se acuerdan, si miran su cuaderno o su tablet, no sé qué aparato están usando para escribir, cada uno se obviamente sale más cómodo, lo puede tener por supuesto. Si miran, cuando les enseñé polarización y les calculé el campo eléctrico del momento dipolar, descubrimos que tenía exactamente esta estructura, exactamente la misma. Si uno mira, si recuerdan, cuando escriben entonces recuerdo, pero lo tienen en su cuaderno, por supuesto, o en su tablet. Entonces, lo que tenemos es que era el campo eléctrico, un momento dipolar, era simplemente 1 partido por 4 pi epsilon 0, de que era simplemente exactamente lo mismo, era 3 veces p, el momento dipolar, punto r menos r', partido por r menos r' a la 5, en la dirección r menos r', se lo coloco así para que quede claro que está en esa dirección, menos p partido por r menos r', y con eso fue lo que descubrimos, que cuando había una partícula con un dipolo, encontramos que el campo eléctrico decaía con el inverso del v cuadrado, cae con el inverso del cubo de la distancia. ¿Sí? Por supuesto, por cálculo. Lo dije a 3, pero no lo aplico. Sí, entonces, sí, por eso ahí creo que el punto ahí bien enfático para decir eso. ¿Sí? Y que en el campo es R.R. Es P.R menos. Es exactamente la misma expresión, menos. Y por lo tanto, y por eso siempre me gusta hacerlo al mismo tiempo, pero todo muy compacto, uno descubre que las propiedades eléctricas de la materia y las propiedades magnéticas son las mismas. ¿Y eso qué significa? Que ahora ya les enseñé cómo era un dipolo eléctrico, y por lo tanto, como ahora es un dipolo magnético, ocupa la misma idea. Es simplemente, hay una flecha, cambio el P por mu, y recupero todo lo que ya aprendí. Así que cuando alguien me preguntó qué puede preguntar en el control, bueno, lo mismo, ya sabemos el mismo tipo de propiedades. Repetir lo que ya descubrimos, simplemente ahora sabemos que el campo mu, el campo magnético que genera, en realidad es el mismo campo magnético que descubrimos que es un dipolo, es decir, que había una especie de orejas grandes como estas que están ahí. Es decir, que cuando alguien me coloca un dipolo magnético o un dipolo eléctrico y me pregunta cómo es el campo eléctrico, en realidad, o el campo magnético, entonces el campo magnético tiene exactamente esta estructura que está acá. Y ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque esta es la estructura magnética más pequeña que conocemos. ¿Okay? No hay cargas magnéticas, no tenemos cargas que generen campos magnéticos, así que la más pequeña es simplemente el momento magnético. Por ejemplo, un electrón, tomo un electrón con mis manos, tiene un momento dipolar, y si me acerco y coloco una brújula, descubriría que la brújula apunta en esta dirección, aquí apunta en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, y podría redescubrir exactamente la misma estructura bipolar. ¿Okay? Y como les dije, lo divertido es que ahora si uno mira, en este caso miramos con cuidado nuestro planeta, entonces alguien podría decir de lejos, si yo mirara, digamos, me voy a otra galaxia, y miro este punto azul pequeñito que es nuestro planeta, que apenas se ve, seguramente habría que tener mejores telescopios, pero
nosotros para poder ver nuestro planeta, digamos, pero supongamos que tenemos una tecnología muy avanzada y lo voy a ver, lo que yo diría en ese planeta, en ese balcón, con mi superaparato, diría, mira, ahí hay un dipolo magnético, ¿ok? En esa plataforma tiene una estructura magnética como la que ven ahí, ¿ok? Esas son imágenes exactamente de nuestro campo magnético que lo vemos. Ahora, si uno mira ese campo magnético, por supuesto, un poquito más sofisticado, por ejemplo, esta imagen de acá un poco más realista, o esta que está acá, no sé si sabe la importancia, tiene esta estructura que está acá, pero la importancia mayor, digamos, de nuestro campo magnético, que es un dipolo, eso quiere decir que tenemos en nuestro caso macroscópico, no es que sea una partícula, tenemos una corriente, la pregunta ¿cuál es esa corriente? Si alguien le pregunta en la calle ¿cuál es la corriente que genera el campo magnético de la Tierra? ¿Sí? Con respecto a la pregunta que acaba de hacer, básicamente porque adentro hay una bola de hierro de carga que está girando. Pero si diríamos, es una bola de hierro, esa imagen es muy simple, una bola de hierro, yo me imagino algo sólido. ¿Qué te imaginas que sería un poco? De material caliente que básicamente gira en torno al centro de la Tierra para poder mantener. ¿Por qué está caliente? O sea, película no, porque acá arriba hace calor por el sol, pero ¿qué hay que ya está caliente? La masa que hay arriba. ¿Sobre la presión? También tiene que ver con eso, o sea, tiene temperatura, hay mucho material radiactivo, etc. También está la presión, pero hay más razón, no es solo la presión. Efectivamente, la temperatura es muy alta al centro de la Tierra, ¿okay? Más o menos sabemos cómo es, pero tampoco sabemos exactamente cómo es. También aquí quieren ser geólogos, hay todo un mundo de preguntas interesantes y algunas resolvemos bien, digamos, qué es lo que pasa en el interior. Y ese interior, digamos, por ejemplo, el día de la mañana, solamente algunos de ustedes lo despertaron. Así, digamos, que bueno, cuando perdí la tele se me informó que fue así, digamos, y en particular, está bien interesante, porque el centro sismológico que habla de la escuela, es parte de la escuela, está un poquito más abajo por el chef, pero todas las personas que participan se formaron más bien en esta escuela, con iniciativa, bueno, geólogos que hace tiempo atrás, físicos que estudian, digamos, cómo funciona el interior de la Tierra. Pero lo interesante es que, bueno, ahora la respuesta. Entonces dice que sería, una esfera, o que supongamos algo circular, por ahí alguna imagen quizá. Tenemos entonces esa esfera, entonces líquida, primera cosa. Pero ¿qué tipo de líquido es? ¿Se imaginan que fuera agua? ¿Cómo sería ese líquido que está en el interior de la Tierra para que sea corriente? ¿Tiene que tener? Un conductor, si yo tomo un conductor, ¿qué es un conductor? Espero un rato, digamos, y ya pierde todas estas propiedades interesantes. Si está con tu conductor, lo acerco, y vas a ver que ya no se pegan. Entonces ya son simplemente el mundo negro. Se pasan documentos, cosas así, ya no se pegan. Si fuera un conductor normal, no funciona. Yo necesito tener entonces dentro de la Tierra, no un conductor, correcto. Necesito mantener corriente. Carga, y por lo tanto, no es un conductor, también es, ¿qué cosa es? ¿Qué tipo de fluido es? Es un fluido, ¿qué tipo de fluido es? No, no es un directo, no es un superconductor. La física sería tremenda. No lo es, es como más simple. Es un fluido, pero ¿qué tipo de fluido? Tiene qué cosa, ya lo dijeron, cargas. ¿Qué tipo de fluido tiene carga? Es un plasma. ¿Ok? Simplemente de alta densidad. Es también lo que llamamos un ferrofluido. Es un fluido que tiene cargas que se mueven. Los fluidos que vemos, imagínense los ríos les estoy echando carga y se mueven. ¿Okay? Lo peor de todo es que es un fluido que es turbulento, no un fluido que se está moviendo suave, sí. Se está moviendo muy complicado, pero muy compleja, que es cuadrupolar de hecho, se mueve muy complicado desordenadamente, pero el promedio a nivel de nuestro planeta, si lo miramos, da un orden en el cual nos genera, esencialmente podríamos pensar que hay un fluido haciendo en promedio un movimiento ordenado. Cuando decimos promedio, porque si uno mira escalas geológicas, tú puedes descubrir que el campo magnético de la Tierra ha estado fluctuando en el tiempo. De hecho, se ha invertido. De hecho, sabemos que gracias a los glaciares se ha invertido al menos 3 veces. Se da vuelta. Y cuando se da vuelta, genera cosas extrañas en el planeta, particularmente esas imágenes que están ahí, nos demuestra, por ejemplo, esta es una llamarada solar, simplemente el Sol de nuevo también es un gas,
es un plasma que también tiene activa, es turbulento, por supuesto, no es un fluido tranquilito, o sea, no les recomiendo ir a pasar vacaciones por ahí. Ok, sería interesante ir a conocerlo como una sonda, pero no es el lugar ideal, digamos, para ir a tomar sol. Yo recomendaría que no en el lugar, es muy, digamos, peligroso, de vez en cuando emite muchas partículas, digamos, que son cargas, y nosotros somos conductores, estamos en células, que tal vez son sensibles a eso, para nosotros son altamente peligrosas. Nuestra única defensa de estas cargas sistemáticas es el campo magnético, que lo que hace usando la fuerza de Lorentz, la mañana, entonces uno se protege de estas partículas, y lo único que hace significar es que nos llega, simplemente el campo magnético hace que sean eyectadas como un escudo, y ese escudo hace que las partículas nos entren esencialmente o por el polo norte o sean desviadas como están esas imágenes que están. Sin embargo, cuando ocurre en esta época de que el campo magnético, si lo mira, no es estático, si lo mira, se está moviendo. Es un poco a escala muy grande comparada a la escala humana, así que nosotros no es muy preocupante, no todos los días estamos preocupados si se movió o no. Mañana nadie me dice cuál es el ángulo magnético del planeta, nadie le importa un poco, porque es estático, no es escala temporal. ¿Cuál es la escala temporal que estamos hablando por ser humano? ¿Cuánto estamos hablando? Cientos de años. Y ya cuando hablamos de miles de años, pues se pone más complicada la cosa. El problema es que cuando se da vuelta, imagínense si se da vuelta y se invierte, todas esas partículas no entran perfectamente por el ecuador o por distintos lugares, lo que hace, digamos, un desastre completo en el planeta. Las reacciones no solo de frío, etcétera, no irradian muchas partículas, etcétera, etcétera. Es una canasta mayúscula. O sea, cuando alguien dice, hoy se está calentando el planeta y se deprime, no se imaginan lo que sería deprimirse cuando se invierte la dirección del planeta. Nadie se estaría preocupado, uy, voy a seguir estudiando o no. ¿Sí? Uno sí debería buscar solución. Ahí sí el problema es serio. ¿Sí? Y la razón por la que tiene esa forma, creo que campo, la carga que va tirando, realmente sería como esa interpretación, pero la razón por la que la Tierra tiene se orienta con el Sol. No es que se orienta con el Sol, tiene que ver con la rotación de la Tierra. La Tierra, aunque no crean, está girando la Tierra y tiene un fluido adentro, es decir, toma esto, ¿qué pasa si yo tomo esto que tiene líquido? Si tengo un líquido, ¿qué pasa cuando lo pongo aquí? Ahí ven, como tapar con la inyección, digamos, de lo que acaban de ver sería un volcán, sale magma para afuera. ¿Okay? Cuando yo me pongo a girar aquí, fíjate lo que pasa con el líquido que está dentro, eso le pasa a ese líquido. Entonces eso haría que se además de coloco carga, que le un campo magnético así. De hecho, uno se pregunta, y es una pregunta que yo les debería hacer a ustedes, ¿por qué la mayor riqueza de este país es el crecimiento minero? ¿Por qué, entonces, si voy por el otro lado, no encuentro yacimientos mineros? ¿Por qué encuentro yacimientos mineros esencialmente en las montañas? Si voy a la Patagonia no lo encuentro, si voy a la mitad de Australia no lo encuentro, si voy a la mitad de China no lo encuentro? ¿Por qué encuentro yacimientos mineros? Por ejemplo, ¿por qué Chile encuentra tantos yacimientos mineros? Si alguien me preguntara, pregúnteme, ¿cómo responderían eso? ¿Y con las placas tectónicas? Ok, es decir, que si yo coloco el planeta y busco placas tectónicas, ok, voy a buscar. ¿Y qué pasa en ese lugar donde hay placas tectónicas? ¿Qué pasa en ese lugar? Está bien, hay placas tectónicas, más imágenes. Ya sabemos que todos los planetas tienen este tipo de placas, digamos, cuando ahí hay una imagen más clara. Por ejemplo, ahí hay una, aquí hay otra. ¿Okay? ¿Y eso de qué me sirve que haya yacimientos mineros o cosas así? ¿Qué son ellos? Si la impresión será que se le voy a abrir igual. Eso es eso. Los yacimientos mineros son simplemente volcanes que no erosionaron. Son magma que iba a reventar, pero no fue capaz de reventar, y por lo tanto se enfrió, y cuando se enfrió, le quedó ese maravilloso regalo. Nosotros estamos llenos de volcanes, solamente somos los países que tienen más volcanes en el planeta, gracias a que tenemos, por suerte, por aquí, digamos, estas placas que están funcionando, que nos genera movimiento. Vemos que es una desgracia, pero a su vez esa desgracia es nuestra riqueza. ¿Okay?
Nuestros volcanes muertos son yacimientos. Son simplemente ese fluidos que se enfría con el tiempo y los años, y una vez que se enfría, se queda aislado, viene alguien en grande cantidad. Así que eso es nuestra riqueza. Por otro lado, también tenemos el magma, que tiene que ver con el campo magnético que veíamos antes. Esos volcanes también tienen una fuente, una cantidad de chimenea, enorme energía, tampoco usamos. Hay que notar que tenemos una cantidad de energía térmica disponible, simplemente no la podemos usar porque, bueno, ya que no desarrollamos la tecnología adecuada en algunos países, y la gran idea que tienen es usarlo como cáliz. Es decir, le meten una tubería cercana con agua fría, pasa cerca del volcán, se calienta y la sacan, y con eso mueven tu tiro. Eso generamos energía a partir del volcán. Pero luego pensar que si alguien me preguntara qué futuro tenemos que hacer, energía solar, sí. Nosotros estamos llenos de volcanes, necesitamos hacer reactores nucleares. Estamos llenos de cosas activas con energía, lo que nos falta es talento. Falta gente que piense cómo ya vamos a usar esa energía que sea positiva para nosotros. Igual también puede decir cómo usar la energía de las placas para que sea positiva para nosotros. Ya sin pensar nos regala crecimientos minerales. Pero tenemos que pensar cómo usar mejor la energía que está ahí, que nos permite hacer muchas cosas y que más en particular nos defiende como son los casos de las partículas magnéticas. Así que eso es importante saber. Entonces, pero ya que cuando alguien le pregunta en la calle que tenemos crecimiento, no, es un no, y demás está ahí, un tesoro. Obviamente los tesoros tienen explicación. Hubo un pirata que lo puso ahí, en el centro de la Tierra, digamos, y simplemente trató de sacar esa magma hacia afuera, y alguien dice, pero ¿por qué trató de sacar esa magma afuera? ¿Por qué tipo de terremoto? Si se acabaran los volcanes, los terremotos, ¿qué pasaría con la vida en la superficie de la Tierra? ¿Qué pasaría con la vida en la superficie de la Tierra? Se acaba, como le pasó a Marte. Sus placas tectónicas dejaron de funcionar, se acabaron los volcanes, se acabó la atmósfera. La atmósfera se pierde todos los días. La atmósfera la vamos perdiendo. La única fuente de atmósfera es la erupción de volcanes, emite gases. Esos gases la van llenando. El día que dejen de funcionar ese motor, que es calor al centro, que fluye hacia afuera, se acaba la vida. Esa es nuestra fuente principal, la atmósfera, la fuente principal, un montón de energía que hace que tengamos ríos, etcétera, etcétera. Si la atmósfera va a Marte, te invito a vacacionar a Marte, también es una maravilla. No tienen, necesitamos tener gas. En particular es como Venus, que tiene una atmósfera maravillosa. Imposible vivir, llueve ácido. Las temperaturas son como 300 grados Celsius sobre él. Tampoco se puede vivir. Pero sí podemos hacer minería, tratar de mantener cosas, etcétera, etcétera. En condiciones muy extremas, de modo que estamos gente inteligente, talentosa, que piense cómo vamos a hacer eso en el futuro. Piense que el único planeta que tenemos es. Hay que pensar un poco más. Así que simplemente le hago anotar un montón de preguntas que aparecen, de preguntas tan simples como entender cómo funciona quizás el imán más pequeño que conocemos, que son los electrones. Vamos a tomar un recreo, me pasé un poco, pero lo confirmamos en 2 minutos. Vamos a un recreo más corto, 4 minutos, así que el Alemania debe ser más difícil. ¿Sí? El plan de la carga fue bueno.
Entonces se te tira 2 tercios, te va a creer, y después derivas acá, entonces se tira un 2 tercios. Solo comentar que voy a contactar. Esta información, digo, o sea, el Que todo el rato viene acá, estamos bien. Haces una imagen promedio, por supuesto, visto de lejos es así, pero si te acercas como el fuego al interior es turbulento. Entonces la línea en promedio están así, pero a veces suben y bajan. Entonces, cuando tienes perturbación importante en el planeta, se lleva más claro. Eso es una cosa que para buscar y destacar eso que que no están apagados, se vendieron solo con el obviamente si más o menos se mantiene, sin embargo las líneas se mueven un poco, pero con detectores van y el movimiento permite entender lo cual. Salgan, por ejemplo, si son porque podría tomar templo, pero en otra parte del planeta podría medir, porque campamento detectaría que hubo un extraño en el comportamiento también si terremotos se entregan por los aparatos. Ya. Un suelo bacán va a ser un equivalente potencial también, por ejemplo, el lector de densidad eléctrica, no sé si exactamente, pero solo para entonces se puede definir efectivamente el potencial magnético y lo definiendo y luego hace lo mismo. Pilar, sí, para qué cosa. Ya para que se lo voy a explicar
Y ahora vamos a hacer cosas. De hecho, aquí tenemos corriente. De hecho, bueno, si tenemos corriente, entonces grave. Entonces vamos a seguir. Vamos entonces ahora que ya tenemos ok, entonces como ya tenemos esta imagen, podemos ahora colocar, digamos, imanes. Entonces, esa imagen que tenemos ahí, tenemos muchos imanes, pero la pregunta es entonces, ¿cómo entendemos los imanes? Ahora sí. Entonces, ahora vamos a poder entonces entender finalmente cómo funciona un imán. Entonces, lo dibujamos acá, como nos gusta dibujarlo, digamos. Por ejemplo, por simplicidad, la gente siempre gusta colocar esa U. ¿Por qué? ¿Por qué sirve esa U? Porque entonces tiene dos polos que puede ser más fácil de tomar. Pero si toman un pedacito, entonces un imán, aquí tenemos, por ejemplo, el polo norte, el polo sur. Bueno, en realidad, cualquier pedacito de material, por ejemplo, el imán, para entender imán, entonces hay que entender un poco la materia. Entonces, primero va a entender este material que no es un imán, pero que una vez que lo coloco acá se magnetiza. Una vez que está desmagnetizado, digamos, que sirve, digamos, imán, y puedo tomar otra cosa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso está ahí. Eso que hice ahí fue cuando, por ejemplo, tomaban una regla, la frotaban, colocaban carga, colocaban un papel, el papel se polarizaba. Una vez que se polarizaba, traía otros pequeños papelitos, ¿cierto? Eso es exactamente lo que está pasando ahí. El imán de arriba magnetiza la esfera que está abajo, y la esfera que está abajo ahora se transforma en un imán débil que es capaz de magnetizar otra esfera que está ahí. Entonces tengo más imán. Obviamente eso es débil, podríamos intentar colocar un tercero, pero la gravedad en este caso seguramente se va a poner. ¿Tenemos? Pero ok. Si no hay dos ahí, pero cada vez más débil la magnetización. Podemos colocar un cuarto y así sería, digamos, todo lo que nos queda de la clase, pero no, se lo toma. Se pica, y el otro más, la cantidad de hecho, nos dejas. Porque estoy usando una imagen. No, señal que no pasa. Va a hacer que lo toco porque es fácil, pero se va a hacer con mucho cuidado. O sea, no quiero tocarlo. O sea, tú puedes magnetizar eso, y lo puedes hacer sin tocarlo. Con cuidado, si está el problema es que lo agarra. Pero no basta con flotar es para cargar. Como esto es imán, el imán no lo tengo que flotar. Suena por sí solo, ¿bien? Pero yo podría magnetizar esto sin tocarlo. Simplemente cuando lo tocas es más fácil el proceso. Pero de hecho, ahí ya está casi magnético. Mi mano siente inmediatamente el saltar. Porque siento la fuerza de querer saltar. ¿Okay? Si se magnetiza sin tocar. Simplemente cuando toco es más fácil. Entonces, los imanes, por ahora, como lo entendemos, vamos a ver que es más profundo que entonces alguien me diga, si la calle me pregunta, ¿cómo usted explica que hay imanes? ¿Por qué la Tierra es un imán? Lo único de diámetro, base está formado de átomos, y yo esperaría que muchos de esos orbitales están al menos orientados. Hay algunos otros que no están orientados tanto,
pero la mayoría está orientada. ¿Ok? La mayoría de su orbital está orientada. Esa sería la explicación que le daría, por ejemplo, si una persona me pregunta en la calle. Pero imagínense esa persona un poco más ilustrada y dice, sí, pero me parece que es un poco extraño eso que estén tan orientados, ¿okay? Porque las fluctuaciones térmicas lo harían desordenarse. Y además yo sé, tomé un curso por ahí o escuché por ahí, que en realidad los orbitales, por ejemplo, se proteína P o S, van a ver que hay corrientes que se van como cancelando. Supongo que son algunas cosas aprendiendo su curso de química, quizás pues son cursos de religión, pero aprendo un montón de orbitales. El curso de religión. Entonces, bueno, okay. Entonces, el origen real, ahora ya que es un poco más grande, no son los orbitales. En realidad, si uno mira la estructura cristalina, el origen está en que cuando uno mira la estructura cristalina del material, uno va a descubrir que, okay, tiene sus átomos puestos en posiciones fijas, uno va a descubrir que hay ciertos orbitales que quedan no compensados. Es decir, que hay por ahí algún orbital que cuando empieza a sumar los momentos angulares de los electrones, se llama spin. Lo llamamos momento magnético porque es una propiedad cuántica, lo llamamos spin a nivel cuántico. El spin que tiene es girar. El spin que tiene la celda unitaria es no nulo. Eso hace cuando sube otra, esas son las que se suman y hace que la suma de sus spines no sea cero. El origen del magnetismo es cuántico, desgraciadamente, no es cuántico. ¿Okay? Y el origen se basa simplemente en que hay ciertos electrones que tienen sus espines suficientemente orientados, y cuando los sumo unos con otros, eso es equivalente a tener, si quieren, un gran momento magnético equivalente a igual que el de la Tierra, y eso hace que entonces sea imán. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora uno dice, pero ¿por qué se orientan, etcétera? Ahí viene la mecánica cuántica. Los espines no pueden estar en cualquier dirección porque está cuantizada. Eso ayuda a que esté una orientación particular. Eso facilita este proceso. Pero eso tiene una propiedad muy profunda en la materia, que tiene que ver con estas propiedades que la materia no se comporta como creemos la materia clásica, se comporta cuántica, y de hecho la materia, no solo la magnetización, la explicación del origen de la materia es cuántica. Es decir, si alguien me pregunta, ok, ¿por qué la materia es cuántica? Yo diría muy simple. Si yo tomo un protón, tomo un electrón que está orbitando. Si después descubro que el electrón, a diferencia de la Tierra, emite radiación electromagnética, hace que pierda energía. Si pierde energía, entonces va a tomar una órbita cada vez más chica, se acaba la materia. Eso nos costó como 100 años entenderlo. No podemos explicar por qué la materia era estable. Solo podemos explicar cuando alguien se dio cuenta que no se podía colocar en cualquier orbital. Porque en realidad es una onda que tiene modos propios, y esos modos propios, si yo disminuyo el radio, no cabe un electrón. Caben ciertos tamaños precisos, porque tiene una forma única de vibrar. Esta cuantización obliga a que haya ciertos tamaños orbitales. Ahora eso lo derivamos en una ecuación maravillosa, que se llama la ecuación de Schrödinger, es una ecuación de ondas que nos permite explicar estas propiedades. No es un acto de fe, simplemente lo que hay que aprender es mecánica cuántica. Yo esperaría que en el futuro alguien me interese, tomarán el curso de mecánica cuántica, física contemporánea, poder aprender cómo funcionan las cosas sin creer en religión. Pero simplemente cultura general, nos va a notar que la materia y el magnetismo son de origen puramente cuántico. Si no existiera la mecánica cuántica, no habría imanes y no habría materia, y tampoco estaríamos nosotros pensando. Somos resultado de la mecánica cuántica. ¿Sí? Los átomos se juntan entre ellos simplemente por interacciones. La estructura electrónica es por interacciones eléctricas, pero la estructura, los orbitales, etcétera, de origen cuántico. Uno bastaría tener partículas que entre ellas se atraen y eso se va a formar en estructura aglomerada. Pero la estructura interna, porque esos electrones no colapsan, o sea, que están variando, cosas así, es porque están variando. ¿Sí? ¿Sí creen? Esa anulación del spin que tenía relación, ¿solamente una consecuencia o es una razón? Okay, voy a hablar un poco más de religión.
seguramente aprendieron cuando supongo que se aprendieron. Tenían un núcleo atómico. Después enseñaron que, no saben por qué, no están cuantizados. El primer nivel atómico permitido lo llamaron S. ¿Ok? Supongo que eso lo aprendieron. ¿Sí? El S, que tiene una estructura esférica por la interacción del sistema, y en ese S uno puede colocar dos electrones, que los reemplazamos como uno tiene spin para arriba y uno tiene spin para abajo, pero son dos bolitas que tienen un modo propio que están atrapados en ese esfero. Después aprendieron algo más interesante, que hay otros que son un poco más exóticos, que lo llamaron SSS. Después aprendieron que habían otros orbitales que llamaron P, y eran unas cosas así un poquito más bonitas, digamos. ¿Ok? Eran unas cosas así. Supongo que así aprendieron que habían 3P, uno en X, otro en X, otro en Z y otro en Y. ¿Ok? Supongo que aprendieron así. Supongo que le mostramos más el orbital. ¿Ok? En cuántica nos gusta también hacerlo así, uno coloca niveles simplemente para dibujar un poco complicado, porque tiene por ejemplo nivel S, nivel P, porque en realidad tiene 3 niveles P, X y Z. Entonces, en cada uno de estos niveles está permitido colocar, por si llamamos de Pauli, porque tenemos que calcular los electrones que pueden ser, se llama difusión, y nos permite colocar entonces un electrón que tiene spin para arriba, y se cancela, digamos, una posición en spin para abajo. ¿Okay? Y así entonces uno va llenando. Ahora uno descubre la tabla periódica que cuando no se llenan y quedan así, ¿okay? Por ejemplo en un gas, ese que está ahí, digamos, va a ser un material que tiene estos mismos orbitales, pero están todos desordenados. Entonces, algunos están así, otros están así, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero si le un campo magnético, se pueden ordenar, y este material se ve un campo magnético de una propiedad muy bonita que la vamos a llamar, en este caso, la vamos a llamar paramagnético. Una vez un campo magnético se van a ordenar y se va a magnetizar como este material que está acá. Este es diamagnético. Entonces, si yo miro sus orbitales, voy a escribir que uno de sus materiales, uno de sus elementos de forma, no tiene todos sus niveles P esencialmente, y eso hace cuando se encuentra un campo magnético, se magnetiza. ¿Okay? Si lo estuviera todo lleno, que también a veces ocurre, si lo estuviera todo lleno, por ejemplo así, en ese caso, lo que pasa es que es diamagnético, y lo que hace es que no le gustan los campos magnéticos, pero repele. ¿Okay? No le gusta tener campo magnético en el interior y sale esa fuerza. ¿Okay? Trata de repeler siempre de otra vez. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, si en vez de tomar una bolita de metal, en este caso tomo un pedacito de carbón, es muy fácil buscarlo de la hexagonal. El agua también es diamagnética, no le gustan los campos magnéticos. Se hace el imán de la hexagonal. ¿Okay? Los puedo mostrar más en este termine de avanzar. La regla de pero me parece que no hay electrones suficientes. No tiene suficientes electrones para llegar a la estructura. O sea, por ejemplo, vienes a conocer, vas a la tabla periódica, llenas, digamos, eso sería hidrógeno, helio, si vienes hacia adelante, hay que decir que queda sin llenarse. Y por eso ese elemento es muy reactivo, porque trata de equilibrar esta carga que tiene ahí, este elemento magnético, con cualquier otro elemento, justamente para equilibrarse. Los gases nobles, porque tienen llenos estos orbitales y eso no tiene necesidad de juntarse con nadie. O sea, para la química, los nobles son aquellos que no tienen deseo de enamorarse con otros. ¿Okay? En cambio, todos los otros que no son nobles, los plebeyos, son aquellos que les faltan sus niveles atómicos y estos tienen necesidad de juntarse con otros. ¿Okay? Ellos tienen la necesidad, digamos, de acoplarse con otros átomos para estabilizarse, formar moléculas o familias. ¿Ok? ¿Sí? Y los gases nobles son los únicos que no tienen deseo de tener familia. Pues son nobles. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de explicar? Entonces, lo que vamos a tratar de explicar es cómo entonces un material que, por ejemplo, no es magnético se transforma en magnético, porque estos cuánticos tenemos que tomar el curso de mecánica cuántica, y eso nos tomaría un semestre entero, y eso no lo podemos hacer, pero sí podemos suponer que hay imanes, ¿okay? Los cuales lo entendemos por ahora cualitativamente, de alguna forma sus espiras están ordenadas, todavía no sabemos por qué, pero sí puedo tomar un material cualquiera como este que está acá, y este tiene espiras
por ejemplo, o sea, sí, digo corazón, porque, o un órgano cualquiera, es porque a estos típicamente le aplicamos campo magnético muy intenso para magnetizarlos, para mirarlos a través de lo que llamamos resonancia magnética. ¿Okay? O sea, es así como miramos nuestros órganos en 3 dimensiones sin necesidad de cortar. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tenemos esta espira que está acá, entonces uno dice, ok, igual como entendemos la materia que tenía dipolos, ahora la materia tiene espiras para todos lados, que no muchos no. Entonces, ¿cómo vamos a describir la materia? ¿Cómo vamos a tratar de entender la materia? Vamos a hacer exactamente lo que hicimos en la polarización. Vamos simplemente a tomar un pedacito volumétrico grande de materia, pero suficientemente pequeño comparado a la escala donde nos hacemos preguntas, dado que estas espiras son escala atómica. Entonces tomamos esto pequeño y vamos a definir un nuevo concepto que vamos a llamar magnetización, que es exactamente lo mismo que la polarización. Y esta magnetización, igual que la polarización, vamos a usar una N y le colocamos una rayita por recordarnos que una era la polarización P, magnetización N. ¿Y qué es la magnetización? Como se esperan, es algo trivial. La magnetización simplemente va a ser la densidad de momentos magnéticos. Es decir, que tomamos el límite de un volumen pequeñito, llamemos delta V, tomamos este delta V suficientemente pequeño y sumamos al interior, por supuesto esto es una cantidad vectorial, sumamos todos los momentos magnéticos que estén al interior y lo dividimos por el volumen. Es decir que si yo tomo acá y me pregunto cuál es el momento magnético que hay en este elemento infinitesimal, el momento magnético simplemente va a ser la densidad o magnetización de momento magnético multiplicado por su volumen. ¿Okay? ¿Estamos claros? Exactamente la misma idea. No tiene ninguna cosa novedosa, es decir, que cuando tomo un pedazo de material, me tengo que preguntar cuál es su densidad de dipolos, polarización, y además si tiene momento magnético, cuál es su densidad del momento magnético, es decir, su magnetización. ¿Ok? Y entonces, cuando este material, por ejemplo, está lejos, su magnetización es 0. Cuando lo acerco, se magnetiza. ¿Ok? Ahí aumentó su magnetización. ¿Sí? ¿Por qué no todo material o todo? Bueno, primera cosa es que, como esto tiene temperatura, porque lo primero que pasa es que las situaciones térmicas hacen que estas cosas estén aportadas en todas las direcciones. Esta es una suma vectorial. Y por lo tanto hay que calcular la suma. No porque tenga momento magnético significa que soy magnético. Puede ser que simplemente mi temperatura haga que no sea magnético. De hecho, eso significa, y ahí uno descubre un nuevo fenómeno, entonces si tomo algo y lo enfrío, debe haber alguna temperatura en la cual se magnetiza. ¿Cierto? Porque ahí logro que son dos dipolos magnéticos, son dos imanes. Pensé que cuando coloco dos imanes, pegarse y magnetizarse correctamente. Lo mismo pasa a nivel de la materia, pero como hay fluctuaciones térmicas, están todas apuntando a todos lados. ¿Okay? O sea, son las fluctuaciones térmicas, el ruido hasta que haya electrones. Pero si a todos les empieza a enfriar, disminuir las fluctuaciones térmicas, hasta que en un momento la fuerza magnética es más importante que la fuerza térmica, en ese instante el sistema se magnetiza. Esa temperatura especial se llama temperatura de Curie, propuesta por Edward. Lo que nos dice es que todo material lo enfrío y tiene una temperatura a partir de la cual es magnético. En cambio de temperaturas altas no es magnético. Los imanes, por ejemplo, este imán a temperatura ambiente es magnético, pero si lo caliento, en algún momento deja de ser magnético. Y cualquier material, un pedazo, cualquier persona o cosa, si lo enfría, es magnético. Es simplemente encontrar cuál es su temperatura de Curie. A veces muy baja, a veces muy alta. Los imanes, temperatura alta, comparado con temperatura ambiente, son como 20 grados Celsius. Hay otros que están sobre el magneto. Entonces, solo para responder tu pregunta, antes de decir eso, pero dado que tu pregunta es suficientemente atractiva, lo que yo diría es que cuando tomas un material, entonces, y graficas la temperatura es nuestra fuente principal de desorden. Es como, por ejemplo, imagínate que quisieras a todos tus compañeros, no sé, si ocurre una idea, quieres, no sé, dar dinero para hacer, no sé, la ayuda para hacer algo. Si no logras convencerlo, está todo haciendo ruido, la temperatura es muy alta, si lo logras acallar, bajar la situación térmica,
puede encontrar que va a haber una temperatura menor, la cual seguramente, igual entre ellos conversan, pero un poquito más despacio, y eso te va a permitir comunicar ideas. Eso exactamente pasa en cualquier fenómeno. Esta transición puede ser continua o puede ser discontinua. Continua sería así: hay una temperatura que llamamos temperatura de Curie, crítica también llamamos, que es la temperatura de Curie, en la cual el sistema es magnético, y hacia acá el sistema no es magnético. ¿Okay? Ahora, esta transición no necesariamente es acá. Este tipo de transición se llama supercrítica cuando es continua. Super es porque sobre la temperatura no es. ¿Okay? Pero también hay transiciones que se llaman subcrítica, que es que esta transición es de este tipo. En vez de aquí pasar esto, lo que pasa es que hay histeresis. Es decir, que llego acá y el material se magnetiza fuertemente, no es débilmente magnético, sube la temperatura, el material sigue magnético a pesar que aquí ya no magnético. Es decir, que hay una región acá muy extraña donde el material tiene memoria. De acuerdo, como hice el proceso de histeresis, si vengo a esta temperatura no es magnético, si vengo a esta temperatura es magnético, exactamente la misma temperatura. ¿Sí? Entonces tenemos materiales que tienen este tipo de propiedades de ser magnético o no magnético de acuerdo a cómo hice el proceso. ¿Sí? Así que esta transición puede ser de tipo super, en realidad era la azul, super, eso lo llamamos supercrítico, o puede ser subcrítico como en la curva roja. Y hay distintos materiales que tienen propiedades distintas, que hacen esa o la otra. ¿Okay? Pero la divergencia es que todos los materiales a temperaturas suficientemente apropiadas son magnéticos. ¿Okay? Nosotros seguramente a la temperatura que vivimos estamos por acá arriba, ¿okay? Y entonces tenemos pocos materiales magnéticos, son los materiales ferro, etcétera, son magnéticos, estamos por acá. Pero entonces, si bajamos las temperaturas, por ejemplo, para diseñar cosas, obviamente uno puede tener propiedades. Y cuando diseñamos cosas, hay muchas propiedades muy entretenidas, sobre todo a bajas temperaturas, que estamos habituados, pero los materiales hay que tener propiedades diferentes. Pero en el mundo que vivimos, es decir, la temperatura en la que tienes es la que hace que las cosas se comporten como se comportan. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esta magnetización, y ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora? El material se magnetiza, ¿ok? En este caso, a temperatura ambiente sería no magnético, ¿ok? Pero tiene una magnetización. Puede ser que su magnetización total sea cero, ¿ok? Puede que no. Va a depender si esta suma que está acá arriba de vectores es cero o no es cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer con esta magnetización? Es tratar de calcular el A y lo entretenido y el B, pero lo más entretenido con el A vamos a descubrir exactamente lo mismo que descubrimos para la polarización. ¿Qué fue lo que descubrimos para la polarización? Todo parece ser hostil hasta que descubrimos que cuando algo se polariza, en realidad es equivalente a la densidad de polarización de tanto superficial como volumétrica, y ahí la vida se lo hizo fácil, porque ahí recuperamos todo. Vamos a ver que con la magnetización pasa lo mismo. Vamos a ver que esto va a ser equivalente cuando un medio está magnetizado, no sabemos que es el origen de la magnetización, pero si está magnetizado, vamos a ver que eso es equivalente a una corriente superficial y una corriente volumétrica, y con eso todo de nuevo va a ser. ¿Okay? Así que vamos a tener exactamente la misma idea. Pero para eso, lo que tenemos que hacer es partir con la expresión del campo, ¿cómo se llama? Del campo vectorial A, y a partir de él vamos, en algún momento, usando simplemente algunas operaciones, interpretar eso como corriente superficial y volumétrica, y ahí la vida se nos va a hacer de nuevo fácil. Entonces, dado un medio, supongamos, dado un medio magnético, dado un medio magnetizado, dado un medio magnetizado, que puede ser por temperatura o puede ser porque alguien acerca un imán. Entonces, el A, que va a describir el potencial vectorial magnético, que va a describir esto, simplemente va a ser un 0 partido por 4pi, integral de qué, va a ser simplemente, en este caso, va a ser entonces el d mu cruz, en este va a ser el d mu cruz, R menos R', partido por R menos R' elevado a 3. Es decir, fue lo que les mostré al principio, el campo magnético de uno solo, pero ahora como tengo muchos, lo sumo. ¿Okay? Esta suma la expreso con esto que está acá. Obviamente, ya les dije, cuando sumamos igual que dipolo, es mucho mejor sumar o integrar volúmenes, porque eso ya son expertos, creo yo, de integrar, espero yo. No entiendo si son expertos, es bueno. ¿Okay?
Y como ya son expertos, a ustedes les gustaría que esto fuera una integral de volumen. Y entonces esta integral de volumen lo único que hace es colocar aquí m de magnetización, cruz simplemente r menos r' de volumen de integración, y abajo lo dividimos por r menos r' elevado a 3. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ustedes? ¿Estamos bien? Y entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta ahora de que esto tiene una expresión cómoda? Pues, ya estamos por la hora. Ok. Entonces, solo por anunciar lo que voy a hacer en la próxima clase, voy a hacer jugar de acá y espero demostrarles que esto va a ser equivalente a que aquí simplemente voy a reemplazar esto como si hubiera una corriente y no va a cambiar. Simplemente como si esto fuera un J de magnetización, lo voy a explicar cómo va a ser. Y les voy a mostrar es que van a haber dos tipos de J. Van a haber esencialmente dos tipos de J, R y R'. Y los J que les voy a mostrar que van a ver van a ser esencialmente de dos tipos. Van a haber J que son de supervolumen. Esos son simplemente, van a ser el rotor de la magnetización. Y van a haber corrientes de magnetización superficiales que van a ser simplemente N normal por M. Pero eso lo vamos a calcular en la próxima clase. ¿Okay? Simplemente para que quede una idea hacia dónde nos vamos. ¿Okay? ¿Ustedes tienen alguna duda o pregunta? Me excuso que no me di cuenta del tiempo que me había pasado, me tenía que avisar. ¿Estamos bien? Entonces recuerden, mañana tenemos ejercicio, no olvidar, y la